Y nuevamente les traigo parte de las Escrituras. Y hoy les traigo algo que me ha motivado y que fue lo que me motivó cuando empecé a grabar los videos. Y es de ver las necesidades de las personas, cómo se iban quedando sin cosas materiales, cómo sufrían por los problemas de la naturaleza, huracanes, tornados y los incendios cuando se quedaban sin nada. Pero también había algo que a mí me afectaba y me daba tristeza, y era cuando yo platicaba con algún hermano que tenía alguna enfermedad, estaba padeciendo quebrantos de salud, y a mí me preocupaba porque todo lo encontramos en la palabra de Dios. Y les preguntaba si habían orado por ellos y me decían que si era la voluntad de Dios se sanaban, y si no, pues que les diera la fortaleza. Y hoy les quiero compartir sobre eso, porque creo que yo soy un testimonio de hacer viva la palabra de Dios, de aplicarla en mí. Y hoy traigo el pasaje de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí nos dice la palabra de Dios que Jesús ya llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la voluntad de Dios es de que nosotros seamos sanos. Y dice también que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, yo creo que no cabe la duda de decir que si es la voluntad de Dios seremos sanos, y si no, pues que nos dé la fortaleza. Y otra cosa que dice es que todos nos descarriamos como ovejas, que cada quien agarramos nuestro camino como mejor nos convenía a nosotros, como nos sentíamos más cómodos, y nos apartamos de las promesas de Dios. De ahí, en San Marcos, capítulo 16, versículos del 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay otra promesa. Dice que en el nombre de Él echaremos fuera demonios, y que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Pero no dice que sobre nosotros no las podemos poner. Dice que impondremos manos y se sanarán los enfermos. Y nosotros tenemos que creer eso. Primero, si Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, si por su llaga somos sanos, entonces el Señor quiere que nosotros seamos sanos. Y de ahí nos dice que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán los enfermos, y echaremos fuera demonios. Entonces, ahí tenemos las promesas. Y es lo que muchas veces sucede, que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, nosotros fallecemos, dice la palabra de Dios. Y por falta de conocimiento, de entendimiento, el pueblo se desenfrena. Entonces tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios, a entender lo que dice cada pasaje, cada palabra, el sentido de cada versículo, y aplicarlo en nuestras vidas. Yo les he compartido que leamos la palabra de Dios y meditemos, que la hagamos parte nuestra, apliquémosla en nosotros, que la hagamos con los hermanos, con las personas que no conocen al Señor. Hagamos lo que dice aquí: impongamos manos y se van a sanar enfermos. Y a los cristianos, que la voluntad de Dios es que seamos sanos.
En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, ¿qué dice aquí? Que nos limpiemos la contaminación que hay en nuestra carne, que limpiemos nuestro espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a limpiar? Bueno, una contaminación de carne es una enfermedad. ¿Y cómo la vamos a limpiar? Porque eso nos preguntamos muchas veces. Y lo que acabamos de leer, dice que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. ¿Qué enfermedad tienes tú? ¿Tienes cáncer? Pues ponte manos y ordénale que salga. Dile: en nombre de Jesús, cáncer, yo te ordeno que salgas de mi cuerpo. Porque la palabra de Dios dice que yo soy sano, porque Jesús llevó mis dolores y mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por su llaga yo soy sano. Por lo tanto, yo soy sano, porque creo en el Señor. Y en nombre de Jesús te echo fuera. Y la autoridad del Espíritu Santo me da ese poder para tomar autoridad sobre ti. Por lo tanto, de hoy en adelante yo me declaro sano. Y así lo tenemos que hacer. Ahora, vendrán pensamientos negativos y decir: eso no es cierto, pero nosotros tenemos que, cada vez que venga un pensamiento de esos, nosotros lo echemos fuera. Nosotros lo reprendamos. Y cada vez que nos acordemos y sintamos un malestar, impongámonos manos y echemos fuera ese dolor, esa contaminación que hay en nuestro cuerpo. Y dice también que tendremos autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Entonces limpiemos nuestro espíritu. Cuando nuestra mente está alborotada, que no sabemos qué nos está pasando, es porque no está el Espíritu Santo dirigiéndonos, sino hay demonios que nos están afectando, demonios que nos están metiendo cosas negativas, que nos están creando problemas. Entonces, en nombre de Jesús, yo echo fuera todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad de las regiones celestes, porque no tienen que estar morando en mí. Ahora, si tienes un dolor, lo mismo, ponte manos si es una rodilla. Y en nombre de Jesús echa fuera ese dolor de rodilla. Ordénale a tus rodillas que funcionen perfectamente. Si es lupus, también atácalo así. Tú tienes la autoridad. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y la muerte está en nuestras palabras. Ahora, ¿cómo podemos detectar que tenemos? Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es ir donde el médico. El médico tiene todos los aparatos para que hagan el análisis de nuestro cuerpo. Y el médico nos va a decir qué es lo que tenemos. Ahora, ¿para qué nos sirve lo que el médico nos dice? Primero, él nos va a recetar medicina que no la podemos rechazar, tenemos que aplicarla, tenemos que tomarla. Pero también vamos a saber contra quién vamos a pelear. Vamos a saber contra qué enfermedad es la que nos está atacando. Vamos a saber qué es lo que nos está pasando. Y entonces, cuando ya tenemos ese conocimiento, nosotros ya conocemos al enemigo. Y entonces sabemos contra quién vamos a pelear. Y tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos, ay, si es la voluntad del Señor, porque el Señor no quiere que estemos enfermos. Él dio a su Hijo Jesucristo. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que creerlo. En San Marcos 9:23 dice: cuando Jesús estaba sanando al endemoniado gadareno, le dijo el Padre que le ayudara en su fe. Y Jesús le contestó: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y lo mismo te digo hoy que te dice Jesús: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree en la palabra de Dios. Si está escrito es verdad. Si está escrito se puede aplicar en tu vida. Si está escrito va a funcionar. No nos atengamos a lo que nosotros creemos, porque Dios es superior y a Él es a quien tenemos nosotros que ir. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros? Ser sanos. Ok, no estamos viendo nuestra sanidad en este momento, pero sabemos que vamos a estar sanos y lo tenemos que confiar, lo tenemos que confesar. Tenemos que confiar en el Señor. Así es, mis hermanos, que yo espero que les
pueda transmitir bien lo que es la palabra de Dios. Y les pido que la apliquen, que la hagan vida. Es parte de ustedes. Impónganse manos. Si un dolor de cabeza, pónganse la mano en la cabeza y reprendan ese dolor de cabeza. Si es un mal pensamiento, repréndanlo y que les vengan versículos de la palabra de Dios para combatir con eso el problema, para saber que va a haber una solución, porque Jesús ya nos dio las soluciones. El problema es de que nosotros no vivimos la palabra de Dios, no creemos en la palabra de Dios, pero mis hermanos, si lo dice la palabra de Dios, es verdad. La palabra de Dios no tiene caducidad. Siempre va a funcionar, ha funcionado, funciona y funcionará en nuestras vidas, pero tenemos que creerla y tenemos que hacerla viva. Empecemos por nosotros, empecemos a sanarnos nosotros, y cuando miren que el Señor nos sanó, la gente va a querer eso, los hermanos van a querer eso. Es lo que me sucede a mí. Muchos no creen. Bueno, si no creen es problema de ellos, pero yo doy testimonio de lo que en mí ha pasado, lo que en mi familia ha pasado. Así es, mis hermanos, que yo los exhorto, vivamos la palabra de Dios, meditémosla, miremos cada palabra que dice, cada párrafo, cada versículo, porque cada versículo, cada palabra es vida y vida en abundancia. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.